Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a comenzar a ver esta segunda parte de fisiología del sistema respiratorio. Dentro de lo que nos queda por ver, acá, bueno, siempre les dejo esta imagen para que podamos repasar de forma general la estructura anatómica. Es una estructura anatómica importante que funciona, su estructura anatómica justamente posibilita la funcionalidad de este sistema y sobre todo del órgano, del pulmón, y su relación que tiene con la caja torácica, la relación que tiene con los músculos, su relación con la estructura ósea de la caja torácica y del diafragma. Por lo que habrán visto, la estructura anatómica, la ubicación de esta estructura anatómica, le facilita en cierto modo la funcionalidad al pulmón para que se pueda producir el proceso de inspiración y expiración. Y por otro lado, si vamos a la parte más microscópica, la estructura de los alveolos, estas pequeñas sacos alveolares o bolsitas alveolares que tienen un íntimo contacto, como verán acá, con los capilares arteriales y venosos, son los que le permite también esa estructura, esa disposición anatómica histológica en este caso, son lo que permite que se produzca la hematosis, el intercambio gaseoso. Por lo que hay una importante relación entre la anatomía y la fisiología en este sistema. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se da de forma un poco más profunda la mecánica ventilatoria. Y justamente la mecánica ventilatoria está condicionada por la resistencia elástica que tiene el pulmón. Y esto también de la resistencia elástica del pulmón tiene que ver con la estructura anatómica que tiene el órgano, de la disposición anatómica que tiene, y se relaciona con la tensión superficial y con la construcción histológica del tejido pulmonar. Cómo están distribuidas las fibras proteicas en este caso, porque vamos a ver que son de colágeno, de elastina, que son proteínas. Tiene una cierta distribución en el órgano que le permite justamente la elasticidad y esta resistencia elástica para poder producir el proceso de respiración. Por un lado, si vemos la tensión superficial, algo de esto habíamos hablado en la clase anterior, pero la tensión superficial es la fuerza de atracción y repulsión que tienen las moléculas de agua. Las moléculas de agua pura, limpia, entre sí, tienen una fuerza de atracción muy fuerte. Y se forma una delgada capa de líquidos de agua que recubre a los alveolos, y justamente esta fuerza de atracción es uno de los principales determinantes que permite la elasticidad del pulmón. Las 2/3 partes de la elasticidad del pulmón están dadas por la tensión superficial. ¿Qué permite la tensión superficial? De que haya un contacto muy fuerte entre las moléculas de agua, que a la hora de expandirse el pulmón se expanden los alveolos porque tiene como una cierta funcionalidad de imán, donde atrae a lo que está contiguo, a lo que está cercano, para que en este caso los alveolos se puedan expandir, pueda ingresar el aire y luego cuando se tenga que eliminar se pueda contraer y se pueda expulsar el aire. Y esto se da justamente por la fuerza de atracción que tienen las moléculas de agua. Por eso es tan importante que se mantenga intacta esta tensión superficial y que no haya ingreso de... como las moléculas de agua tienen mucha fuerza de atracción cuando es agua pura, es importante que no ingrese sangre, porque en ese caso la sangre, con todos los componentes que tiene, generarían un sistema de interferencia, y ahí es cuando se da un hematórax. Y también es importante que no ingrese aire, porque el aire también interfiere en la fuerza de atracción que tiene el agua, y también se tiende al colapso de los pulmones. Eso lo habrán escuchado muchas veces, que cuando el pulmón se perfora por algún motivo, primero claramente deja de funcionar de forma correcta, pero en segundo lugar, lo que sucede fisiológicamente, y acá ya fisiopatológicamente, es que se corta esta tensión superficial que ejercen las moléculas de agua al entrar una interferencia, que puede ser que se perfora y ingresa sangre, o que se perfora y ingresa aire en general, y se produce el colapso pulmonar.
porque se pierde la elasticidad que tiene el pulmón. Al no tener la capacidad de distenderse, de expandirse y achicarse, se pierde esa elasticidad y se pierde el proceso de mecánica ventilatoria. Y por otro lado habíamos visto que la resistencia elástica del pulmón, además de la tensión superficial, estaba dada por la construcción histológica del tejido pulmonar, que se lleva 1/3 de la importancia, diríamos, o de la importancia en cuanto a la funcionalidad. ¿Qué tiene que ver cómo tiene que ver la construcción histológica? Porque las fibras de colágeno y de elastina que forman el parénquima, esto lo habrán visto en anatomía, los órganos que suelen ser huecos, pero tienen que mantener una cierta estructura, tienen un parénquima que en general está compuesto por fibras de colágeno, de elastina, que le dan esa estructura y los mantienen con una cierta, los mantienen distendidos y que ocupan un cierto volumen. Lo mismo sucede con el hígado, diferente a lo que sucede con el estómago, que tiene una estructura muscular que lo rodea, pero mientras que no esté ocupado por algo, es un órgano que se tiende al colapso, que está aplanado. En cambio, el pulmón, el hígado son órganos que nunca tienden al colapso, porque tienen una estructura, un parénquima justamente, que les da, compuesto por fibras de colágeno y elastina, que le dan esa forma característica, esa anatomía característica. Y justamente en este caso, al ser fibras, al tener mucha cantidad de fibras de elastina, y sabemos que el colágeno es una fibra distensible también, que soporta la distensión y la elasticidad, las fuerzas elásticas, se va a producir justamente, van a contribuir a la resistencia elástica del pulmón. Y cómo se ubican geométricamente para que se produzca estas fuerzas elásticas en un mismo sentido. Ustedes piensen que estas estructuras dentro del pulmón tienen la forma como de una esponja vegetal. De esa forma pueden entender cómo se disponen las fibras de colágeno y elastina, y ustedes verán que si a la esponja vegetal la apretamos o la soltamos, tiene una cierta elasticidad. Vuelve, se colapsa y vuelve a su estado de normalidad. Bueno, eso tiene que ver por la disposición geométrica que tienen sus fibras. Habíamos hablado algo de la sustancia surfactante. Sabíamos que estaba sintetizada por los neumonocitos tipo 2, que los neumonocitos son los que se empiezan a producir la sustancia surfactante a partir de la semana 28 de gestación. Por eso a partir de esa edad, de esa semana de gestación, si nace el bebé ya podrá respirar, si no hay que inyectarle corticoides para que los neumonocitos se activen, produzcan la sustancia surfactante y el pulmón pueda justamente se pueda salir de ese estado de colapso y pueda permitir el movimiento de aire. Está compuesto en un 90% por lípidos, o sea, por fosfolípidos, y que están también unidos a proteínas. ¿Y qué hace la sustancia surfactante? Reduce en cierta medida la tensión superficial porque se ubica en la interfase de aire líquido. Entonces permite que haya ese movimiento en el pulmón. Entonces, si hay poca sustancia surfactante, o sea, poca producción o nula, como pasa en los bebés cuando antes de la semana 28 de gestación, el trabajo respiratorio aumenta porque aumenta la fuerza elástica del pulmón. O sea que necesitamos más fuerza, vencer esa fuerza de la tensión superficial que lo tiende a mantener distendido, y la fuerza elástica aumenta y es mucho más difícil introducir aire y poder sacarlo después. Cuando llega la sustancia surfactante, produce como regula como la tensión superficial y las fuerzas de atracción, y lo que permite justamente que el proceso de respiración sea rápido, donde hay una rápida inspiración y rápida expiración. ¿Cómo es la mecánica de la inspiración? Así, a grandes rasgos, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio tiene mucha relación con la física o con la biofísica, porque justamente se manejan por diferencias de presión, diferencias de fuerzas. De forma general, nosotros tenemos en un estado de reposo, como un ejemplo, en un cierto momento donde no hay respiración, donde no hay inspiración ni expiración, en estado de reposo, pensémoslo así,
hay dentro del pulmón una presión X. Cuando el diafragma se contrae, sabemos que es el principal músculo respiratorio, cuando el diafragma se contrae, lo que permite es que la caja torácica se expanda y al expandirse la caja torácica con los músculos y la estructura ósea, también permite que el pulmón se expanda. Y al expandirse el espacio pulmonar, esa presión X que teníamos ahora es menor, disminuye esa presión. Y al tener una presión intrapulmonar menor a la presión atmosférica que hay en la atmósfera, se produce el ingreso de aire desde la atmósfera hacia el pulmón. Por eso justamente es un proceso físico donde ingresa aire por diferencia de presión. Una vez de que el aire ha ingresado, que tiene un cierto tiempo para producirse la hematosis, el intercambio gaseoso, esa presión es intrapulmonar es más alta que la atmosférica, entonces el aire tiende a salir. Además de que tenemos toda la ayuda de la musculatura para el proceso de inspiración y expiración. Pero básicamente de esa forma se produce la mecánica ventilatoria, la mecánica de la inspiración y la mecánica de la expiración. Acá en la mecánica de la expiración, lo que favorece, además de la diferencia de presión, es el retroceso elástico que tiene el sistema pulmonar. Nosotros sabemos que un elástico, si tenemos un elástico, los tiramos tanto, que se ejerce mucha fuerza, que a la hora de soltarlo hay un retroceso elástico mucho más fuerte. Entonces, cuanto mayor cantidad de aire ingresa, hay más resistencia elástica, pero a la hora de eliminar ese aire, se elimina más rápido, más fuerte y más cantidad, porque tiene que ver con las fuerzas elásticas, justamente. La única fuerza que actúa cuando el volumen inspiratorio no superó el volumen de reposo del tórax, se suma la fuerza del claro. Lo que si a la fuerza que yo les decía, cuando no se superó el volumen de reposo para poder ayudar con el retroceso elástico del pulmón, tenemos el retroceso elástico del tórax. Ahí empieza, cuando el pulmón no tiene la suficiente extensión elástica para producir la máxima aspiración, en ese caso lo va a ayudar el retroceso elástico del tórax. O sea, toda la estructura torácica, muscular y ósea van a favorecer, según la disposición de los músculos, la mayor eliminación de aire, el proceso de expiración. Pero quédense con la mecánica que les comenté al principio, que de ese modo se da el ingreso y el egreso de aire. Sabemos que para la expiración también colabora la fuerza elástica del pulmón y la fuerza elástica que tienen los músculos del tórax en compañía con los huesos, con la estructura ósea, con la caja torácica. Bueno, vamos a ver el proceso de hematosis a partir del próximo video, así no nos queda cortado.